Consultorio Jurídico, Isa, aquel espacio donde los televidentes nos envían sus preguntas. Qué bueno, ¿no? Que sepan que tienen este apoyo y además nosotros agradecemos siempre a la Universidad del Rosario, que es nuestro aliado. Pueden ustedes mandar sus preguntas, inquietudes, dudas a consultoriojurídico@canalcapital.gov.co. Hoy tenemos, Mauro, un tema muy interesante porque definitivamente se respira tiempos de paz. Yo soy una convencida que es así, pero venimos de una historia de conflicto armado, más de 53 años de conflicto y por supuesto esto deja muchas víctimas. Siempre estamos hablando de la reparación a las víctimas, pero ¿eso qué significa? Pues eso nos lo va a aclarar nuestra invitada del día de hoy, a la que le doy una cordial bienvenida, Lilian Marcela Caro. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas Lilian, gracias. voy a leer acá para no ser imprecisa. Ella es coordinadora de la Clínica de Víctima y Construcción de Paz, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, muy bienvenida. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. La última vez aclaramos cuál era la calidad de una víctima, según la ley 1448. Hoy vengo a hablarles de qué maneras fácticas, tangibles se puede reparar una víctima. Entonces empezamos con la primera pregunta que nos enviaron. Sí, la primera pregunta es la siguiente: ¿con qué medidas de reparación cuento yo al ser una víctima del conflicto? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son las medidas de reparación con las cuales yo cuento si soy una víctima del conflicto armado en Colombia? Claro. Primero que todo es importante tener claro que no todas las víctimas necesitan el mismo mecanismo de reparación. Es decir, dependiendo de la situación individual de cada persona, se aplicará un mecanismo para ese caso. Por eso es importante que cada víctima esté siempre acompañada desde el principio por un abogado o un ente especializado que lo acompañe en todo su camino y que de cierta manera lea las pretensiones que se tiene para que puedan satisfacerse ellas mismas, con lo que les quedó, con lo que sea poco, sea mucho, después de haber pasado su hecho victimizante. Las víctimas pueden contar con medidas de reparación simbólicas, que son como lo que hace el Centro de Memoria, que busca crear una memoria histórica, ¿sí? Porque tenemos que acordarnos de todo lo que vivimos en el pasado para no volverlo a repetir y frenar los ciclos de violencia. Hay mecanismos como la exhumación de cadáveres, como hablábamos la vez pasada de Bojayá. También hay mecanismos de no repetición, que son los desminados, es decir, estos grupos, estas personas que estuvieron involucradas en el conflicto, tienen la obligación y el deber y también la voluntad, porque es que tú también lo hacen voluntario, de reparar de una manera que no se vuelva a repetir la misma acción bélica o violenta que ellos presentaron. El desminado, por ejemplo, ayuda mucho, o el reemplazo de cultivos. Por ejemplo, se habla, reemplacemos cultivos, no que quitemos la hoja de coca y plantemos otras cosas, pero que otras cosas queden plata, porque si vamos a cambiar coca por papa, a la gente no claro, le va a gustar demasiado. Y que haya una infraestructura del Estado para que el campesino pueda exportar ese nuevo producto con el cual cambió una entrada que infortunadamente tenía a través de un producto, de la elaboración de un producto ilegal. Y sabe que conseguirle clientes, porque estaba yo leyendo pues que digamos que lo que hace que el cultivo de coca sea atractivo desafortunadamente es que tiene asegurada la compra. En cambio, cuando uno cultiva otro tipo de cosas no necesariamente tiene esa compra asegurada. Entonces el Estado ahí sí tiene mucho que puede aportar. El Estado y también nosotros como sociedad, es decir, lo que tú dices, porque no empezamos a creer mucho más en nuestros productos colombianos. Si cambiamos la hoja de coca, cambiémosla por cacao, por pimienta, por vainilla. No sé si saben, la vainilla es un producto demasiado costoso en el mundo. Es un tesoro tener hasta un huejito de vainilla en la casa. Entonces son medidas que la sociedad también puede aportar desde en el momento en que los desmovilizados salgan de las zonas federales. ¿Qué va a pasar? La sociedad nos tenemos que preparar para recibirlos, como ellos se tienen que preparar para volver a la vida civil. Pero entonces es una cuestión de todos, no solo de un solo individuo que se llama Estado, no solo de una parte de la sociedad que fue las FARC, que entregó armas hace 2 días, lo cual fue algo súper hermoso y simbólico, que la mayoría de colombianos se quedaron pasmados, pero a mí me emocionó, me erizó la piel, ver las mariposas, ver ese símbolo que soltaron las mariposas, la escopepala, que es el símbolo de que cambian la producción bélica por producción agrícola, incentivar y fortalecer. Otros de los beneficios o formas de reparación es la exención militar, que es por ejemplo, la exención militar. Y eso tiene que ver con nuestra segunda pregunta. Precisamente, Aquí estábamos Mauricio y yo que nos lanzábamos la pregunta, y es, ¿en qué consiste la exención del servicio militar? ¿Eso qué es? Claro. Hay varios grupos. La ley 4893 la tenía. Por ahora hay una ley que ya hay un proyecto que se concilió
estamos esperando la sanción presidencial de la ley. La ley cambió de 60 artículos más o menos a 80 artículos donde se refuerza la protección a las personas que prestan el servicio militar. Es una obligación de todos los hombres que cumplen la mayoría de edad. Pero en esta ley se hace un refuerzo tanto a las víctimas del conflicto y a los desmovilizados. Simplemente por el hecho de que se busca proteger que no vuelvan a revictimizarse, que estas personas que estuvieron ya en un conflicto no vuelvan. También la ley maneja dos exenciones. Unas son en tiempo de paz y otras son permanentes. Las permanentes son de aquellos incapaces que no pasen los exámenes médicos, psicológicos, y la otra parte son los indígenas, que ellos tienen un fuero especial. Es decir, esas personas inicialmente no tendrían la obligación, pero si ellos de una manera voluntaria lo desean, así pueden hacerlo. También las víctimas pues exigían antes que estuvieran registrados con RUV, que es el RUP, el Registro Único de Víctimas. Si ellos no contaban con esta condición, lamentablemente se ocasionaban muchas vulneraciones y se llevaban al cuartel de una vez. Sí. Entonces se encuartelaban de una vez, cosa que estamos violando derechos fundamentales importantísimos. Entonces no es posible, es una violación a un derecho fundamental, es a lo que se llaman las, ¿cómo es que se dice? Las... ¿Cómo se llama, muchachos? Que lo montan a usted un camión. Las batidas. Batidas. Las batidas. Gracias. Ajá. Batidas. Los muchachos no ayudaron. Los muchachos estaban así. Claro. Felipe. Por ejemplo, flaco. Bueno. Dormidas ahí. No, estaban mirando, también se quedaron como asustados. ¿Tú qué hice? Por ejemplo, las batidas, eso fue uno de los motivos por los cuales se hiciera la reforma de ley. ¿Qué pasaba? La obligación de inscribirse a prestar el servicio militar es de todos, sin importar la condición especial que se tenga. Todos, víctimas, desmovilizados, mayores de edad, hijos, padres, todos tienen la obligación de inscribirse, pero no todos tienen la obligación de prestarlo y no todos tienen la obligación de pagarlo. ¿Sí? Ahí es donde empiezan a dividirse por grupos. Ajá. Lilian Marcela Caro Díaz, coordinadora de la Clínica de Víctimas y Construcción de Paz, hoy en el consultorio jurídico de Despierta Bogotá.